Continuamos, amigos televidentes. Tenemos a Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral, y exdirector de Participación Ciudadana. Omar Simón, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, una de las cosas que llamó la atención y que generó polémica, y en el bloque anterior tuve invitado a Jorge Arroba, matemático, el matemático Jorge Arroba, responsable técnico del conteo de votos de Participación Ciudadana. Una de las cosas que llamó la atención es que Participación Ciudadana dijo empate técnico. Y empate técnico, pero sin embargo los resultados que muestra el conteo rápido de ellos lo pone a Lenin Moreno en 50.8 y a Guillermo Lasso en 49.2. Sin embargo, de aquellos no se dieron esos resultados. Jorge Arroba me dice que eso debió haberlo presentado el organismo rector, que es el Consejo Nacional Electoral. Esto generó mucho ruido y apuntaló aún más a la incertidumbre. Se habló de una diferencia apenas del 0.60. ¿Cómo evalúa entonces el exdirector de Participación Ciudadana y expresidente del Consejo Nacional Electoral este comportamiento y estas declaraciones de Participación Ciudadana? Buenos días, Carlos, televidentes. A ver, ex subdirector y director encargado. O sea, por cualquier eventualidad, para que no piensen que voy a estar usurpando un espacio. A ver, bueno, creo que está claro que la técnica de conteo rápido es una técnica muy robusta estadísticamente, si es que obviamente está bien diseñada la muestra, bien balanceada. Y sí, efectivamente llama la atención el que no se hayan publicado los datos por varias razones. La primera creo que tiene que ver con el propio Estatuto de Participación Ciudadana, una organización que está creada según su estatuto para aportar a los procesos democráticos, dar transparencia a los procesos electorales o aportar a la transparencia de los procesos electorales y dar información oportuna sobre el desarrollo de la elección y el conteo de votos. Y creo que ninguno de los tres se cumplieron con el anuncio de hay un empate técnico y con una diferencia que ya vamos a hablar de ella que para mí, viendo matemáticamente, no es imposible. Primero, no cumplió con su función de fortalecer la democracia porque teniendo información relevante para el proceso electoral y para dar tranquilidad al país en su momento, en un actor que es independiente, y es más que incluso si uno revisa algunos elementos de la conformación de su directorio y de tales, podría tener más relación incluso con el candidato Lasso, es decir, más cercanía con ese candidato. No dio la información. Obviamente no contribuyó con la transparencia porque no fue transparente al no presentar la información. Y tres, no dio información oportuna porque la oportunidad de la información era contar a la ciudadanía cuál era su resultado. Si bien es cierto, de acuerdo al diseño estadístico, y tiene un margen de error de más o menos 1%, la probabilidad de que no sea Moreno el presidente era de 9-1. Bueno, eso sí lo dijo el matemático Arroba en el bloque anterior. Yo entiendo que Jorge debe haber explicado la parte técnica y desde la perspectiva técnica, pero aquí hay una decisión política, y seamos claros. La decisión política de no presentar los resultados del conteo rápido, anunciando, informando claramente que hay un empate técnico y una posibilidad del 10% de que no sea Moreno o del 90% de que sea Moreno, cualquiera de las dos formas se la puede presentar, presentar los resultados. Yo creo que se hubiese dado mucha tranquilidad al país. Sobre todo por el prestigio de Participación Ciudadana. Prestigio que creo que en esta elección y con esta actuación específica realmente se ha visto afectado, vulnerado. Luego, la diferencia de 0.6% es inexistente. Es que bajo ningún concepto puede haber. Usted tiene una restricción, en este caso, Carlos, que es del 100%. Es decir, no puede haber ni más del 100% ni menos del 100%. Estadísticamente esa probabilidad no puede existir. Si es que uno le aplica el 6%, le aplica el 0.6% en una diferencia como la que tenía, terminaría o con 100.6% o con 99.4%. Entonces no existe, porque hay la restricción del 100%. Sí, siempre los datos del conteo rápido tenían que dar 100%, no pueden dar ni 100.6 ni 99.4. ¿Qué serían las posibilidades? Pero entonces ahí hay un error de aplicación estadística. No, la aplicación estadística es correcta. Hay un resultado que dice 50.8 para Moreno, 49.2 para Lasso. Pero sumado es 100%. El tema es que si es que hay movimiento dentro de la banda de error, lo que se resta al uno se suma al otro. Con lo cual no llegamos al 100%, sino o sobrepasamos o estamos inferior al 100%. Siempre vas a estar en el 100%.
Porque si es que yo le resto, digamos, el límite superior de Moreno en la banda de error que dice participación ciudadana es 51.8, es decir, 50.8. el límite superior, ya aplicando la banda de error, ¿no es cierto? Es el límite superior. Y el límite inferior, por eso es que la proporción 9:1, ¿no? Y el límite inferior sería 49.8, ¿sí? De Moreno. Si es que, digamos que incrementa en la proporción, ya en el resultado, 0.5 Moreno, ¿no es cierto? Estaríamos en 51.3. Pero esto implicaría que se reste 0.5 a Lazo, porque hay la restricción del 100%. No puede no sumar 100%. Esa es la restricción estadística, porque los resultados se hacen sobre el 100%, no se hace sobre un porcentaje distinto. Ok. Explicada la parte técnica, esta parte técnica, vamos a la parte de la decisión política que menciona Omar Simón. Es decir, para Omar Simón, ex miembro, subdirector de Participación Ciudadana, se debió no haberse quedado solamente con la declaración del empate técnico, sino que se debió haber anunciado de parte de la misma Participación Ciudadana la cifra, el dato de cada uno de los candidatos para desvirtuar cualquier tipo de incertidumbre. Por supuesto, porque adicionalmente la diferencia en porcentaje entre el candidato Moreno y el margen de error es de 0.6, ahí sí hay la diferencia 0.6. Pero es la diferencia entre lo que obtiene Moreno, la diferencia de Moreno con Lazo, y el margen de error. Es decir, incluso bajo ese concepto, la mayor probabilidad, como dijimos antes, era de que se ratifique que Moreno era el ganador. La decisión política finalmente que adopta, porque eso es lo que vimos públicamente, es no dar resultados, dar una diferencia inexistente en términos del margen de error, de aplicación del margen de error, y guardar esa información, que era absolutamente trascendente para la opinión pública. Y esa es una decisión política, no es una decisión técnica. Ahora, el Consejo Nacional, estos resultados fueron entregados al Consejo Nacional. Estos resultados fueron entregados al Consejo Electoral, pero no era el Consejo Electoral el responsable de difundir esa información. Pero debió haberla hecho. Creo yo que ese domingo debió haberla hecho. Debe haberla hecho. El responsable de difundir esa información es Participación Ciudadana, porque es el propietario de la información, es quien asume la responsabilidad sobre esa información. En este caso no quiso asumir una responsabilidad, seamos claros. No quiso asumir una responsabilidad, ahora, no quiso informar, tendrá ella que explicar los condicionamientos que tuvo para no dar esa información, pero finalmente creo que no cumplió. No cumplió con la patria, porque era información muy trascendente, en un momento en el que un candidato se proclamó ganador y un medio le proclamó ganador con base en un exit poll que después resultó absolutamente fallido. Otra información que daba cuenta de otro resultado, incluido, además hay un detalle importante, al momento en que Participación Ciudadana da su conteo rápido, estaba escrutado más del 90%, o sea, el Consejo había contabilizado ya más del 90% del resultado electoral, y era coincidente. Es decir, que sencillamente lo que iba a hacer Participación Ciudadana en ese momento es prácticamente ratificar la información que ya el Consejo Electoral había dado. Es decir, que incluso tenía un elemento adicional para tomar la decisión política de dar el resultado. Había un resultado de elecciones. Vamos a lo primero. Resultado real. Vamos a lo primero. El matemático Jorge Arroa, responsable técnico del conteo de votos, dice: nosotros como técnicos le recomendamos a Rudy Hidalgo, directora, que básicamente declare empate técnico. Eso punto uno. Pero se puede declarar empate técnico dando los resultados, ojo, no son excluyentes. Sí, no puede decir, el resultado es tal y tal, y hay y el margen de error es tal, por ende hay empate técnico. Con esta proporción. Sí, yo lo que estoy diciendo es lo que dijo el matemático Jorge Arroa. Vamos a lo otro, que para mí es más importante que lo primero. Es que cuando se da el resultado de parte, o cuando existe la declaración de parte del Consejo de Participación Ciudadana, ya estaba escrutado el 90%. De la Corporación Participación Ciudadana. De la Corporación Participación Ciudadana, ya está, de Rudy Hidalgo me refiero, ¿no? Ya estaba escrutado el 90% por parte del CNE. Por supuesto. Es decir, ese dato para mí es más trascendente que el anterior. Tengo una proyección de resultados. Tengo un resultado real. Son prácticamente coincidentes. La diferencia es 0.8%. Es más, 0.8% con Moreno en el resultado de la elección, el resultado electoral, por sobre el resultado del conteo rápido.
¿Cuál es la mayor probabilidad? Incluso si tomamos en cuenta ese que es un factor externo al conteo rápido, la probabilidad de que el resultado que habían obtenido en el conteo rápido se ratifique era mucho mayor. Mayor al 9-1, mayor al 90%. Porque ya tiene un resultado real que le da además 0.8% adicional de distancia. Sí, o sea, a ver, 1.6 adicional. O aquí hubo timidez, aquí hubo timidez o no quererse comprometer. Porque el matemático Jorge Arroba me dice, con base a todo esto, las probabilidades, incluso con base a nuestros resultados, me dice, que técnicamente si pudiese decir, hubiese existido un empate técnico, el 90% de probabilidades que gane Moreno es mucho más a favor de Moreno que el propio Lasso, que le daba apenas el 10%. Exacto. Es decir, el problema es que aquí nadie quiso mojar el poncho y no se quiso ni siquiera explicar técnicamente. Pero Carlos, eso es lo cuestionable. O sea, si hay una organización que recibe financiamiento, que recibe recursos, que recibe apoyos, en función de unos principios, ¿no es cierto?, de unos principios rectores, que es el fortalecimiento de la democracia, la transparencia, el entregar información oportuna y de tales, no lo hace por temor, por timidez o por no querer mojarse el poncho. O sea, me parece que está totalmente incumpliendo con sus funciones. No sé qué hace ahí esa organización, si no va a cumplir con sus principios. Es que aquí no es mojarse el poncho, perdón, aquí es un tema de darle al país tranquilidad, de dar información oportuna. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del futuro de un país. Estamos hablando de gente en las calles, llamadas por unos irresponsables a quemar llantas, a armar el caos. De eso estamos hablando. Eso es lo que esta mujer hubiese podido evitar si daba los resultados que tenía ella y que sabía que eran resultados fiables, porque además son fiables. Nunca participación ciudadana. Yo dirigí el conteo rápido de participación ciudadana desde el 2004 hasta el 2008, en varias elecciones mucho más complicadas. Siempre acertó. Siempre acertó. Bueno, lo que sí me queda claro, Omar Simón, es que en este proceso electoral se han presentado varios comportamientos inadecuados, como por ejemplo publicar resultados de exit poll inexistentes, eso es como por ejemplo gravísimo. Lo de Informe Confidencial y lo de Market, que han sido aclarados y han sido negados por sus propios representantes legales. O sea, este proceso electoral, en términos de comportamiento inadecuados, de medios de comunicación, de encuestadoras y todo, yo creo que tiene que ser analizado a profundidad por la ciudadanía. Porque lo que ha pasado en estas elecciones con esos comportamientos inadecuados de los actores que ya he mencionado, nos tiene que llevar a la reflexión. Nos tiene que llevar a la reflexión. Y lo que me preocuparía es que no se aplique la ley por temor a reacciones de calles calenturientas. Ojo con eso. La ley trasciende cualquier afecto, simpatía o no simpatía de las personas. Omar Simón, gracias. Gracias, Carlos. Bueno.